Buenos días muchachos, espero que hubieran tenido un fin de semana muy agradable y que se hubieran quedado en casa para protegerse en estas épocas de contagio tan extremo que tenemos en estos últimos días. Antes de que empecemos con la clase, primero les voy a tomar asistencia. Les voy a pedir que no le digan nada a la directora, ¿verdad? Porque no hemos tomado asistencia desde el 3 de marzo, entonces andamos muy atrasados. No se crean, no. Vamos a trabajar este día con dos materias, lo que viene siendo matemáticas y español. Primero empecemos con matemáticas. Recordemos que en su libro nos habíamos quedado en la página 125, donde ustedes debieron haber contestado esta tabla que tenemos aquí. Debieron haber medido 5 objetos diferentes, haber tomado la medida de su circunferencia o perímetro, haber también tomado la medida del diámetro y después haber hecho la división entre lo que viene siendo la circunferencia entre el diámetro para poder obtener el cociente de la circunferencia entre el diámetro. Entonces ya nada más les faltaba contestar estas preguntas. ¿Y cuáles son las respuestas? Porque pues van a tener respuestas muy variadas. Lo importante no es que tengan una respuesta igual que la mía, sino que sea lo más similar o que sea muy parecida, pero me gusta más cuando lo hacen utilizando sus propias palabras. Entonces vamos a ver cuáles pudieron haber sido esas respuestas. La primera, ¿cómo son los resultados de los cocientes? Pues deben de ser muy cercanos al valor de pi de 3.14. Realmente 3.14 no es el valor exacto, tiene más decimales el valor de pi, pero por lo pronto me interesa que ustedes nada más conozcan el valor de pi con este valor de 3.14. Cuando ya lleguen a la secundaria y a la preparatoria, pues se van a dar cuenta de que decir que el valor de pi es igual a 3.14 pues está muy mal, porque le faltan mucho más decimales. Por lo pronto, nada más nos quedamos con esa respuesta, de que esos resultados de los cocientes deben de ser muy cercanos o muy similares al valor de 3.14, también como se los había mostrado yo en los ejercicios del cuaderno. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, pues se debe a la relación que existe entre el diámetro y la circunferencia, porque el valor de pi es una constante. Entonces, para esto yo les había hecho este otro pequeño dibujo que no abrí, de... ¿dónde está? Este de aquí, que es muy similar a la animación que habíamos visto en la clase anterior. Si yo tengo un círculo cuyo diámetro sea de 10 centímetros, es como si yo lo expandiera. Su circunferencia va a ser como si fuera una sola línea recta, ya no con la forma circular, y que va a ser de 3.14 veces el diámetro que tenemos aquí. Es decir, yo tendría que tomar este diámetro de 10 centímetros y multiplicarlo por el valor de pi de 3.14. Entonces, si yo deshago ese círculo y lo hago una sola línea recta, con ese círculo de 10 centímetros yo tendría una recta de 31.4 centímetros. Y es como también se los estoy mostrando aquí con la forma de los dibujos, de que si yo tengo un círculo y lo quiero extender para saber su circunferencia, pues vendría siendo lo mismo de 3.14 veces ese mismo círculo. Entonces ahí ya entendemos a qué crees que se debe eso. Se debe a que existe siempre esa relación entre el diámetro y la circunferencia, y que el valor de pi es una constante, nunca va a cambiar el valor de pi. Ahora, ¿cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Pues es muy similar a lo que ya hemos estado viendo aquí. Si yo ya conozco el valor de la circunferencia, si yo quiero saber el valor de la circunferencia y tengo el valor del diámetro o incluso el valor del radio, yo puedo saber cuál es ese valor de la circunferencia. ¿Cómo? Si yo tengo el de diámetro, simplemente multiplico por pi. Si yo nada más conozco el valor del radio, yo tendría que multiplicar el radio 2 veces para poder obtener el diámetro y ya después multiplicarlo por el valor de pi. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que se queden con esta pequeña explicación y luego veríamos lo que vamos a hacer a continuación. Ya que después ustedes se hubieran hecho las correcciones o las anotaciones necesarias en su cuaderno de texto, pasaríamos a trabajar ahora en su cuadernillo. Para eso nos vamos a ir en el cuadernillo, en la sección de matemáticas, en lo que viene siendo la página 19. Ustedes van a tener este trabajo que se va a hacer muy similar a lo que ya hicieron en su libro de texto. Primero, tendrían que acomodar estas palabras, estos conceptos en los espacios correctos. Después, otra vez con la ayuda de algún listón o de un estambre,
ustedes estarían acomodándolo alrededor de la circunferencia. Cuando ya tengan el estambre acomodado, lo van a levantar y van a medirlo con el uso de una regla de 30 centímetros y me van a anotar el resultado de la circunferencia en esta parte de aquí, de cada uno de los círculos. Al principio van a batallar un poco para dejar exactamente el cordón, el listón, el estambre. En la circunferencia se les va a mover un poquito. No necesito que sea muy exacto, lo mejor que ustedes lo puedan hacer. Y ya cuando ustedes ya tengan el valor de la circunferencia, no nos pide hacer nada más tomarlo. Y contestarían estos dos sencillos problemas de matemáticas. Sería lo que estaríamos trabajando en el cuadernillo. Volviendo al tema de su libro, vamos a tener más problemas que tienen que ver con la circunferencia, el diámetro y el área, y nos vamos a ir a la lección 67, que está en la página 126, y están estos tres sencillos problemas donde les piden calcular la circunferencia. Por ejemplo, aquí me dicen que el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros. ¿Cuál sería la medida de la circunferencia? Ahora, si la medida de la circunferencia de una glorieta es de 70 metros, ¿cuánto mide su diámetro? Y por último, de la casa de Pancho a la de José hay una distancia de 450 metros. Si vas en una bicicleta cuyas ruedas tienen un diámetro de 41.5 centímetros, ¿cuántas vueltas darán en el trayecto de la casa de Pancho a la de José? A mí me parece que el primer problema está muy sencillo, nada más hay que aplicar la fórmula para obtener la circunferencia. En el número 2, lo que nos están dando ahora no es el diámetro como en el número 1. Aquí lo que nos están dando es el valor de la circunferencia. Si yo ya tengo el valor de la circunferencia y quiero saber su diámetro, también puedo utilizar la misma fórmula que ya tenemos para calcular la circunferencia. Les voy a dar una pausa para que vayan a buscarlo en su cuaderno para que sepan a qué fórmula me refiero, a la de calcular la circunferencia de un círculo. Búsquenla en su cuaderno y la deben de tener anotada. ¿Ya la encontraron? La fórmula nos dice que la circunferencia es igual a pi por diámetro, como lo tenemos acá. Acá ya se las acabo de volver a escribir. Circunferencia es igual a pi por diámetro. En este problema, en el número 2, a mí me están dando lo que es el valor de la circunferencia. Y el valor de pi no hay ningún problema, pues es una constante y que nosotros le estamos dando un valor de 3.14. Entonces, si yo empiezo a reemplazar aquí en la fórmula con los valores, a mí me daría 70 metros es igual a 3.14 por diámetro. Y así es como lo tendría en este momento. Si se fijan, la única que todavía sigo manejando con un valor desconocido es diámetro, es precisamente lo que estoy buscando. Y aquí tenemos el signo del igual. Cuando ustedes estén en la secundaria van a empezar a trabajar más este tema que les voy a explicar muy brevemente. Ahorita el número de 3.14 o el valor de pi, ¿qué está haciéndole al diámetro? Lo está multiplicando. Ahora, si yo quiero dejar de este lado del igual solamente el diámetro, me quiero deshacer del valor de pi que está multiplicando, lo puedo pasar hacia el otro lado, hacia el donde está el 70, pero lo voy a pasar con su operación contraria. ¿A qué me refiero con esto? A que, perdón por esa interrupción, a que si ahorita está multiplicando al diámetro, pasaría al otro lado, con lo contrario que sería su división. De tal manera que a mí me quedaría 70 metros entre 3.14 es igual. No encuentro el valor, el signo del igual. Es igual al diámetro. Se los voy a escribir de otra manera para que les quede un poco más fácil. Se los voy a poner en el otro círculo porque no se distingue ahorita con el símbolo de la diagonal. Entonces, denme un momento en lo que se los acomodo. Listo, ya acomodé para que quede un poco más claro esta parte de 70 metros entre 3.14 es igual a diámetro. Ustedes están más acostumbrados a tenerlo así en la forma vertical en lugar de la forma horizontal. Y me quedaría 70 metros entre 3.14 es igual a diámetro. Se los volví a anotar en esta parte para que ustedes vean que no importa cómo lo tengan anotado. Si primero es la D o primero es la operación de la división, eso no les va a afectar en ningún caso. Entonces,
Aquí ya prácticamente les respondí yo el problema número 2. Lo único que falta es hacer esa división y quiero ver si la pueden hacer. No se les olvide acomodarlos bien, recuérdenlo muchachos. 70 entre 3.14, porque todavía a algunos les falla y me los ponen al revés. Entonces tengan mucho cuidado en esta parte. Y en el problema número 3 que tenemos en nuestro libro, pues nos están diciendo que vamos en una bicicleta y que las medidas del diámetro de las llantas es de 41.5 centímetros y que la casa de mi vecino, de mi amigo José, es de 450 metros. Entonces yo quiero ver cuántas vueltas tiene que dar esa llanta para llegar a la casa de mi amigo José. Entonces es como si extendiéramos la línea recta que ahorita está en forma de círculo de la bicicleta y la extendemos y queremos ver cuántas vueltas sería necesario para poder cubrir la distancia de los 450 metros, ¿sí? Entonces van a tener que echarle un poquito de cabeza, no se preocupe, mañana yo le doy la respuesta. A mí me interesa que trate de descubrir cuántas vueltas tendría que dar esa llanta para poder cubrir la distancia de los 450 metros. Entonces esto sería por lo pronto lo que estaríamos haciendo el día de hoy en el área de matemáticas. Ahorita vamos a ver que vamos a trabajar en español. Ahora sí, en español vamos a trabajar en su libro y vamos a terminar ya con el proyecto sobre conocer acerca de las lenguas indígenas de nuestro país. Vamos a cambiar a este nuevo proyecto que se llama producir un texto que contraste información sobre un tema, cuyo propósito es que nosotros podamos elaborar un texto en el que se contraste dos ideas acerca del mismo tema. ¿A qué me refiero con que contrasten? A que podamos tomar dos textos diferentes y podamos contraponer uno contra el otro para ver cuál en cierta medida tiene mayor validez que otro o poder comparar esas informaciones que nos presentan. Y una forma muy sencilla de poder comparar información de dos textos o dos tipos de fuentes es con los remedios naturales. Es un ejemplo que nosotros podemos encontrar muy fácilmente y poder elaborar nuestro proyecto. Ya que en esta página nos menciona pues que la ciencia trata de explicar los fenómenos naturales y sociales que rodean al ser humano mediante la experimentación y la observación. Crea modelos explicativos sobre el funcionamiento de los fenómenos, sus causas y sus consecuencias. Sin embargo, no todas las personas argumentan sus ideas con base científica, pues también existen los conocimientos tradicionales transmitidos por lo general de manera menos formal. ¿Tiene alguna utilidad distinguir entre la información cuya fuente es científica y la que tiene un origen popular? ¿Has tenido oportunidad de contrastar ambos tipos de textos? ¿Sabes cómo contrastar información de dos fuentes diferentes? Este es el reto del proyecto. Y para eso nos presenta esta lectura sobre las plantas medicinales y su enseñanza en medicina. Pueden leerlo, no lo vamos a trabajar, pero sí me gustaría que pudieran leer esta parte de su libro. Y vamos a continuar hasta esta parte de acá, que está en la página 127. Aquí lo que nos presentan son diferentes malestares o diferentes dolores. Y aquí vamos del otro lado de la tabla lo que podrían ser sus remedios. Nos ponen como por ejemplo el hipo y sus diferentes remedios naturales o caseros que podemos utilizar para poder atacar este malestar del hipo. Entonces, si se fijan, tenemos dolor de muelas, acné, dolor de cabeza, quemaduras, golpes y dolor de estómago y aparece vacío. Van a tener que copiar esta tabla en su cuaderno, no lo van a contestar aquí en el libro, cópienlo en el cuaderno para que le pueda quedar el espacio suficiente para anotar los remedios y me van a tener que describir, cuáles son esos remedios naturales que conocen en sus casas para poder atacar todos estos malestares. Aquí, muchachos, se pueden basar en hacerle una llamada a su tía, a su tío, a su abuelita, preguntarle que cómo está y ya por último decirle: abuelita, abuelito, tío, tía, ¿me puedes ayudar con esta tarea? ¿Tú conoces algún remedio natural que sirva para el dolor de estómago? ¿O conoces otro remedio natural para el acné? Entonces se pueden apoyar en todos sus familiares para poder contestar esta tabla. Ahora bien, me voy a regresar un poquito a lo que habíamos visto en la página 125 aquí, que si nosotros tenemos oportunidad de contrastar dos tipos de textos que tengan una fuente científica,
y otro que sea de origen popular. Y voy a aprovechar lo que está pasando ahorita en la actualidad con respecto al COVID-19, porque es muy fácil que en alguna cadena de WhatsApp o en algún mensaje de Messenger, en alguna publicación de Facebook, podamos encontrar noticias o información como esta, que nos decía, y esta es una cadena que andaba en WhatsApp, que un monje Shaolin o un monje asiático se podía curar bebiendo agua de ajo, ¿sí? Que había que tomar el ajo, ponerlo a hervir, colarlo y comernos ese ajo hervido y tomar esa agua, esa infusión. Mira, aquí está un monje Shaolin que supuestamente había curado a más de 6,000 personas del coronavirus con una sopa de ajo hervida y con limón, ¿sí? Entonces, esto podemos decir que es una información de origen popular, porque a lo mejor nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, cuando andaban resfriados, pues sí, se tomaban un poquito de ajo hervido o ponían el agua a hervir con un diente de ajo y después se bebían. A lo mejor sí es conocimiento popular porque sí puede tener algo de científico, pero también hay información como esta, pues que es pura charlatanería, o sea, no es real, es información falsa, no se va a curar. Si así fuera tan fácil curar el coronavirus, pues todo el mundo estaría tomándose esa agua de ajo. Pero lo voy a contrastar ahorita, que esto me sirve de un ejemplo de información que no tiene una base científica, con esto. Esto ustedes lo pueden encontrar y yo lo recomiendo mucho que lo hagan, porque ustedes se pueden ir a Google y buscar información aquí. Pero cuando nosotros estamos haciendo tarea, yo les recomiendo más que utilicemos Google Académico. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el Google Académico está más enfocado a tener información científica, información verdadera, comprobada, estudiada, a diferencia del Google normal, ¿sí? Ya utilizando esta herramienta del Google Académico, yo ya busqué algo que tuviera acerca de las propiedades científicas del ajo y me encontré con este estudio. ¿Dónde lo dejé? Con este de aquí, ¿sí? Que se llama Ajo, consideraciones sobre sus propiedades farmacológicas y terapéuticas, y que fue elaborado por la doctora Aide Abril Trujillo, el doctor Ricardo Rodríguez Viera y el licenciado Arelisa Hernández López, ¿sí? Que ella es licenciada en enfermería. Entonces, esto es un texto científico que está estudiado, que tiene diferentes fuentes de información, y aquí yo ya encontré algunas de esas propiedades o algunas de esas ventajas que tiene el ajo sobre nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos beneficios que ya están estudiados? Sabemos a lo mejor de sabiduría popular que el ajo tiene muchas propiedades como antibiótico, sí, pero a lo mejor necesitaríamos investigar un poco más sobre todas esas propiedades. Aquí lo importante es que vean que sí, el ajo sí tiene algunos beneficios en nuestro cuerpo que están estudiados científicamente. Por ejemplo, dice que ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus. La presencia de lisina ha demostrado que es efectivo sobre todo contra hongos, y vienen cuáles hongos. También dice que tiene un efecto antihelmítico. Ay, no lo puedo pronunciar bien. Es antihelmíntico. Que es decir, es un remedio bueno contra las lombrices, que reduce la presión arterial y el colesterol, tiene el efecto hipolipidérmico y ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente, ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, y algunos estudios en ratones tratados con hepatotoxinas han demostrado su actividad hepatoprotectora. Tiene un efecto fibrinolítico y antiagregante plaquetario, el cual ha sido atribuido a su capacidad de inhibir selectivamente la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas. ¿Sí? Entonces, pues esto ya es información científica que está estudiada, que está comprobada, y todavía para que tengamos un poco más de confianza sobre este tipo de publicaciones,
En la parte final podemos encontrar cuáles son sus referencias bibliográficas, es decir, en qué otros estudios, en qué otros libros, en qué otras publicaciones están aseverando que esta información presentada es cierta, es verdadera, es correcta. Entonces, aquí yo puedo hacer esa comparación, ese contraste entre información con una base científica a lo que puedo encontrar con información pues que tiene origen en las creencias o en la sabiduría popular, que esa es la intención de nuestro proyecto, que podamos comparar esos dos tipos de información y elaborar un texto que tenga como base estos dos, tanto información de origen popular como información de base científica. Y cómo está muy relacionado con el tema de los malestares. Pues ustedes ahorita quiero que me llenen esta tabla para que veamos a ver si es cierto que para el dolor de muelas pues sirven todos estos remedios que ustedes me van a anotar. Para el del acné, pues cuáles remedios ustedes conocen. Entonces, este trabajo va a ser muy sencillo. Como yo les dije, van a copiar esta tabla en su cuaderno y me van a tratar de llenar con la mayor cantidad de remedios naturales o caseros estas diferentes dolencias o estos diferentes malestares. Y como mi recomendación fue que hablaran con sus abuelitos o sus tíos o familiares que no estén precisamente en su casa, pero que puedan tener alguna comunicación para que les ayuden a llenar esta tabla. Sería por lo pronto todo lo que haríamos en español y también en matemáticas. Ya nada más me falta decirles pues que tengan muy bonita tarde y que se diviertan mucho jugando en sus casas.